Este video, como había anticipado, no va a ser una reseña, sino que vamos a analizar una pequeña secuencia de X-Men Primera Generación. Hace unos días se estrenó X-Men Apocalypse. Hice una reseña que pueden ver haciendo clic acá. Y antes de ver esa decidí ver las dos anteriores de la trilogía para tener todo más fresco y demás. El tema es que cuando estaba viendo Primera Generación encontré un elemento que me pareció interesante y que es lo que hoy vamos a ver. Si la vieron ya saben de qué va, y si no la vieron no se preocupen porque no hay ningún spoiler acá. La escena que vamos a ver sucede dentro de los primeros 10 minutos de película y ni siquiera voy a mostrar la resolución de la pequeña secuencia que vamos a ver. Así que vamos a contextualizarnos. Estamos en Polonia, 1944, en plena invasión de los alemanes nazis. Básicamente a Magneto lo separan de su madre y en esa separación lo único que tenemos que saber para lo que vamos a ver a continuación es que Magneto demostró sus aptitudes para manejar el metal. La escena que vamos a ver ahora viene después de esto, donde él fue separado ya de sus padres y se enfrenta a un doctor que quiere demostrar y ayudarlo a desarrollar sus poderes mutantes. Así que vamos a ver esto. Der Gene ist der Schlüssel, der die Tür zu einer neuen Zeit öffnet, Eric. Eine neue Zukunft für die Menschheit. Evolution. Du weißt, wovon ich rede, oder? Ich bitte dich um etwas ganz Einfaches. Eine kleine Münze ist gar nichts im Vergleich zu einem großen Tor. Oder? Ich hab's versucht, Herr Doktor. Ich kann nicht. Ich weiß nicht. Es geht nicht. Bien, alto ahí. ¿Realmente parece que Magneto está intentando de verdad mover esa moneda? Uno en una escena así seguramente esperaría otra cosa. Esperaría más dramatismo, planos más cerrados, esperaría mayor tensión, pero todo se resuelve no solo de una manera muy rápida, sino que la cámara se mantiene muy sobria, no hace planos cerrados, incluso se mantiene como distante de lo que está pasando. Es como si realmente la tensión en ese momento, la preocupación de Magneto casi no estuviera reflejada en el tratamiento, en la dirección que se le dio a esa escena. Veamos cómo sigue. Das einzige Gute bei den Nazis ist, dass ihre Methoden anscheinend Erfolg haben. Es tut mir leid, Eric. Mama! Mein Schatz. Wie geht's dir? Nein. Wir machen das so. Ich zähle bis 3. Und du bewegst die Münze. Wenn du die Münze nicht bewegst, schieße ich. Verstehst du? 1. Mama, wie schaffst du das? 2. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Alto ahí para no spoilear cómo se resuelve. Ahora esto es otra cosa. Acá claramente la diferencia con el primer intento de Magneto y el segundo por mover la moneda es astronómica. La diferencia en la dirección es claramente muy notoria. No solo por los obvios elementos que están dados desde el guión, es decir, la presión que le empieza a meter el doctor a través de la cuenta esta que ahora Magneto lo corre el tiempo, sino que además obviamente depende de él salvar a su madre, y entonces esos son elementos sumados desde el guión que son válidos y suman obviamente a lo que es la escena final. Pero vamos a ver
otros elementos que son un poco más interesantes, que son referidos a la dirección, los planos, los movimientos de cámara, además obviamente de reforzar con la música. Fíjense que lo que hace es, a medida que la secuencia va avanzando, los planos se hacen cada vez más cerrados. La cámara está cada vez más cerca del personaje. El encuadre empieza a acorralar al personaje, lo empieza a encasillar, lo empieza a dejar cada vez más asfixiado, por así decirlo. Y esto no solo de por sí que el hecho de montarlo de esa manera, donde los planos se van achicando, lo hace más tensivo, sino que sumado a esto tenemos los movimientos de cámara que, si bien son sutiles, se notan. Esos pequeños zoom in, esos pequeños acercamientos en muchas de las tomas, en los cuales la cámara se va acercando lentamente, y eso, si bien tiene que ver con esto de que a medida que avanza la historia se van cerrando los planos, también tiene que ver con que el movimiento en sí no solo es una herramienta para pasar de plano a plano más cerrado, sino que el movimiento en sí genera tensión. Ese movimiento suma dramatismo a todos los otros elementos que ya estuvimos mencionando. Fíjense que prácticamente siempre, a partir de este punto en los cuadros, hay más de una persona. Tenemos por supuesto a alguien en un plano principal y otro en referencia. Siempre está la cabeza de los personajes en ambos lados. Probablemente la toma más significativa sea la que está Magneto luchando con la moneda, y a su derecha en el fondo vemos a la madre. Es como él está intentando y su cabeza también está con ella allá atrás. Otra toma para destacar, por ejemplo, es la que Magneto tiene como la moneda escurriéndosele entre las manos. Más allá de que lo está tratando de mover con la mente, y las manos obviamente son una ayuda para lograr eso, el simbolismo, ¿no?, de Magneto tratando de atrapar, de mover esa moneda, casi como si estuviera atrapando la vida de su madre ahí, tratando de rescatarla. Hay una toma que es distinta. A diferencia de todas las otras tomas hechas en esta secuencia, hay una que no está desde el punto de vista de Magneto. Es una toma distinta a las otras que tenemos de la moneda en este segmento de la secuencia, y esta toma corresponde a la visión del Doctor, que está impasible mirando. Si bien quiere que Eric mueva la moneda, realmente no se encuentra afectado sentimentalmente por esto que está pasando. Él solo quiere ver si la moneda se mueve, no le preocupa para nada la tensión que está viendo entre Eric y su madre en lo más mínimo. Así que creo que no queda ninguna duda que Magneto realmente no le interesaba mover la moneda en el primer intento. Si no, al menos alguno de estos elementos se hubiera presentado. Y de esto no nos damos cuenta ni a través de la actuación, ni del diálogo, ni del guión. De esto nos damos cuenta exclusivamente a través de la dirección y del uso del lenguaje cinematográfico. Estos elementos son exclusivos del cine, y esto es lo que diferencia el séptimo arte de todas las demás artes. Bueno, espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias por ver. Por favor, suscríbanse haciendo clic acá, y voy a estar subiendo otro video el domingo que viene. Cualquier comentario, sugerencia, algún video que quieran pedir, algún tema, por favor no duden en lo más mínimo en dejar un comentario abajo. Muchísimas gracias de nuevo por ver, y nos vemos la semana que viene.